¿Te gustaría tener una alternativa a Microsoft Office, gratis, moderna y además que funcione en Windows, Linux y en la nube? Pues hoy vamos a hablar de OnlyOffice, una suite ofimática que cada vez está ganando más usuarios y que muchos consideran la opción más parecida a Microsoft Office. Pero, ¿realmente vale la pena? ¿Es mejor que LibreOffice? ¿Qué ventajas tiene? ¿Y cuáles son sus desventajas? Quédate hasta el final porque también vamos a compararlo rápidamente con LibreOffice y OpenOffice para ver cuál te conviene más. Vamos con la intro y comencemos. Hace un par de semanas atrás estaba pensando en instalarme una computadora con Linux, ya que mi computadora utiliza Windows 10 y como todos saben el soporte para este sistema ya se acabó y mi computadora no soporta Windows 11 y estuve pensando en utilizar Linux, pero tenía un pequeño problema y es que para mí Linux no tiene un programa de ofimática como Microsoft Office y fue allí donde me di la tarea de encontrar un paquete de Office que se pareciera y encontré OnlyOffice. ¿Qué es OnlyOffice? OnlyOffice es una suite ofimática, es decir, un programa para crear documentos, hojas de cálculo y presentación. Básicamente hace lo mismo que Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Lo interesante es que tiene un diseño muy parecido al de Microsoft Office y es para muchas personas es una ventaja enorme porque no tienen que aprender todo desde cero. Además tiene versiones para Windows, Linux, Mac y también tiene una versión web. Así que si estás pensando en cambiarte a Linux, OnlyOffice puede ayudarte muchísimo a sentirte más cómodo. Ventajas de OnlyOffice: interfaz muy parecida a Microsoft Office. Esta es probablemente su mayor ventaja. Cuando abres OnlyOffice rápidamente sientes que estás utilizando Microsoft Office. Tiene la cinta de opciones en la parte superior de arriba, los botones de organización de forma similar a Microsoft Office y una experiencia bastante familiar y que hace que la transición sea mucho más fácil. Mejor compatibilidad con archivos de Office. Uno de los grandes problemas de muchas alternativas es que a veces abres un archivo de Word, Excel y todo se te desconfigura. Nada parecido al archivo original. Con OnlyOffice esto pasa muy poco. Su compatibilidad con archivos DocX, XLSX y PPTX, que son los archivos de Word, Excel y PowerPoint, es bastante bueno. Y de hecho muchos usuarios prefieren por encima de LibreOffice y de OpenOffice precisamente por eso, por la compatibilidad. Funciona muy bien en Linux. Si estás pensando en dejar Windows y pasarte a Linux, OnlyOffice puede ser una excelente opción porque mantiene la experiencia moderna y familiar. Muchas personas prueban Linux y se frustran porque no encuentran programas parecidos a los de Windows y se regresan a Windows. OnlyOffice te podría ayudar bastante en esa transición para que sea un poco más fácil realizar el cambio, teniendo una herramienta de ofimática bastante parecida a Microsoft Office. Gratuito y multiplataforma. Algo muy importante que hay que tener en consideración es que puedes usarlo gratis y además puedes instalarlo prácticamente en cualquier sistema operativo, hasta incluso Android. Puedes utilizar como OnlyOffice Document una versión para este sistema operativo. También tiene integración con la nube y herramientas colaborativas, o sea, varias personas pueden editar documentos al mismo tiempo, algo parecido a Google Docs de Google. Diseño moderno y ligero. Se siente limpio, moderno y bastante agradable visualmente, especialmente comparado con OpenOffice, que ya se siente bastante antiguo, y LibreOffice, que es un poco más moderno que OpenOffice, pero ni tanto. No le meten mucho la mano y no lo mejora. Desventajas de OnlyOffice. Como todo programa, siempre tiene sus pequeñas desventajas. Menos funciones avanzadas. Aunque OnlyOffice es muy bueno, Microsoft Office sigue siendo más completo y lejos de ser superado, especialmente si trabajas con archivos macros avanzados, automatizaciones o herramientas profesionales, que ahí todavía lleva mucha ventaja Microsoft Office. Algunas de las funciones son de pago. Sí, todo programa tiene funciones de pago normal.
Entonces, existe una versión gratuita bastante buena, pero algunas de las funciones empresariales y colaborativas más avanzadas requieren versiones de pago, que dependiendo de lo que requieres varía la versión de pago. La versión Business va desde los $23.27 y la versión Enterprise, que es un plan personalizado que se ajusta según tus necesidades. Otra desventaja es que es menos popular que cualquier otro programa de ofimática. Al ser menos conocido, hay menos tutoriales, menos soporte comunitario y menos personas utilizando. Así que si tienes algún problema, puede que encuentres menos información en internet para poder resolver tu problema. Y este es una gran desventaja. Una comparación rápida entre OnlyOffice y LibreOffice. LibreOffice es probablemente la herramienta alternativa libre más famosa y que tiene muchísimas herramientas colaborativas, pero su interfaz se siente más diferente a Microsoft Office, mientras que OnlyOffice apuesta más por verse moderno y familiar para sus usuarios. En compatibilidad visual con archivos de Office, muchos usuarios consideran que OnlyOffice lo hace mejor, pero LibreOffice sigue siendo más completo en algunas funciones, es mucho más avanzado que OnlyOffice. OnlyOffice versus OpenOffice, ya que estamos haciendo la comparativa de estas dos herramientas ofimáticas de software libre. OpenOffice fue muy popular hace muchos años, pero hoy en día se siente bastante desactualizado. La interfaz es antigua, recibe menos novedades. Por eso mucha gente actualmente prefiere utilizar LibreOffice o OnlyOffice en vez de OpenOffice, aunque muchas instituciones públicas utilizan OpenOffice. En conclusión, entonces, ¿vale la pena utilizar OnlyOffice? Sí, sí vale la pena, especialmente si quieres una herramienta alternativa gratis. ¿Buscas algo parecido a Microsoft Office o estás pensando cambiarte en Linux? OnlyOffice es tu opción. ¿A quiénes le funciona mucho mejor OnlyOffice? Bueno, OnlyOffice funciona para estudiantes, oficinas pequeñas, usuarios normales como tú y yo. Funciona muy bien. Ahora, si dependes de herramientas súper avanzadas de Excel o funciones empresariales específicas, probablemente Microsoft Office siga siendo para ti la mejor opción. Pero sinceramente, OnlyOffice demuestra que hoy existe alternativas gratuitas muy potentes y capaces de reemplazar Microsoft Office. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Has usado alguna vez OnlyOffice, LibreOffice o OpenOffice? ¿Cuál te gusta más de todas estas herramientas ofimáticas? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque estaremos hablando más sobre tecnología y herramientas útiles. Nos vemos en el próximo video. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before we cruising like the Caribbean with mileage, I'ma always be solid. I'm a young brother with knowledge.